Esto es Avance Consciente. Aquí tienes un lugar para pararte a pensar, ya que en cada capítulo un nuevo invitado te va a hacer reflexionar. Así que vamos a por ello. Hola a todos. Hoy nos proponemos empezar el tercer episodio, ni más ni menos que con Javier Gay de Liébana. Javier es graduado en psicología, también es formador, es consultor, es responsable pedagógico en la Asociación de Neurociencia de Barcelona y bueno, en su tiempo libre es escritor y también es autor del libro No te montes películas, que actualmente está agotado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, José Carlos, fantástico. Muy bien, Javier. Pues bueno, quiero empezar esta entrevista con un dato que me impactó la primera vez que se lo escuché a Marian Rojas en una entrevista, y es el Sí, siguiente. El mm, 91,4% de lo que creemos que nos va a ocurrir sí, nunca nos pasa. Entonces, ¿por qué sí, me sí, impactó tanto este dato, no? Porque si yo claro, conceptualizo la ansiedad como la anticipación de un acontecimiento negativo, pero luego por correcto. otro lado veo que tiene un 10% de posibilidades de que ocurran, me parece un ¿Eh? poco monumental, ¿no? Sí, y claro, es que la mente nos juega unas malas pasadas, ¿no? Si recuerdas, hablábamos alguna vez de los famosos refraneros españoles que decían, piensa mal y acertarás, ¿no? Y es al revés, piensa bien y seguro que aciertas. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia, iba a decir, negativa o mejor dicho, pesimista, ¿no? Y fíjate, está comprobado neurocientíficamente que la persona pesimista no valora los aspectos positivos y sí valora solo los aspectos negativos, cosa que la persona con tendencia optimista valora los dos aspectos, los positivos y los negativos, ¿no? Además hay una cuestión importante o interesante, que es que el pesimista pierde toda iniciativa. O sea, no lo voy a conseguir, ya me pongo el freno antes de salir, por lo tanto no voy a actuar. Y en cambio, el optimista dice, el no ya lo tengo, voy a ver cómo puedo cambiar este concepto, ¿no? Entonces, yo creo que las personas optimistas son mucho más realistas que no solo los pesimistas, son mucho más realistas además. Entonces, uno de los motivos precisamente de la ansiedad es la tristeza, también es uno de los síntomas del estrés. Y es que la ansiedad también está referida a cuando tú no dominas la circunstancia. Es cuando la circunstancia te domina a ti. Y esto es importante. Y ahí radica también una de las, podríamos decir, yo creo, verdades, que es la falta de autoconocimiento personal. El autoconocimiento es muy importante, saber cuáles son tus capacidades o cualidades y cuáles son tus limitaciones, ¿no? Y muchas de estas limitaciones son sesgos cognitivos que hemos ido heredando del entorno, de la polarización, del ambiente negativo. Y claro, todo esto provoca una barrera mental o emocional en la persona, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Y luego hay una frase que tú dices siempre, que a mayor Sí, información, menos riesgo. ¿Qué relación tiene totalmente. esta frase con el estudio? De que solamente nos pasa, de aquello que creemos, nos pasa una cosa de cada 10. Exacto. Fíjate, por la falta de información o por la información desinformante, y perdona la frase, ¿no? Estamos rodeados de fake, estamos rodeados de muchos inputs en los cuales no hay una base argumental ni razonable, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hablo de que tomar decisiones tiene tres pilares básicos, uno sería la información. A mayor información que tienes, conceptúas la idea, amplías la visión, tienes diferentes aspectos para poder valorarlo antes de tomar la decisión, valorar la circunstancia. Y luego sería que cuanta más información tienes, tienes mucho menos riesgo en equivocarte, reduces las probabilidades de equivocación. Hay un tercer factor que muchas empresas de negocios obvian y que a mí me gusta tocar porque yo creo que es suficientemente profundo, que es la personalidad de cada uno. Y por eso hablo del autoconocimiento. Dentro del autoconocimiento hay muchos aspectos o capacidades que todos tenemos por las cuales nos sentimos orgullosos, satisfechos, con los cuales crece nuestra autoestima. Pero también tenemos una parte oscura, que es la parte de las limitaciones, que más generalmente están dentro del temperamento. Nuestra personalidad tiene dos aspectos, temperamento y carácter. El carácter viene conformado por todos los inputs que hemos recibido externos, familia, educación, motivaciones, amigos,
el entorno, epigenéticamente hablando, ¿no? El entorno, ¿no? Que marca mucho. Y el temperamento es algo genético. Temperamento que hemos heredado de nuestros padres. Acuérdate que hablábamos alguna vez de que nuestra genética tiene muchos ancestros, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Vamos, yo digo aquí en Barcelona que venimos del famoso negro de Bañolas que encontraron, ¿no? Porque tenemos una cantidad de genes brutales, ¿no? Y que nos han marcado genéticamente, ¿no? Entonces, creo que es importante saber por qué soy así. Y a mí muchas veces me importa mucho el conocer el porqué de las cuestiones, de las causas, de los síntomas. Bueno, es nuestro trabajo, ¿no? En la neurociencia es conocer el porqué de las cosas, ¿no? Y la neurociencia como mezcla y junta muchas ciencias, bioquímica, biología, antropología, psicología, sociología, es fantástico poder hacer una asociación de ideas para saber cómo somos. A colación de lo que decía, Javier, Mm. es otra de las preguntas que a mí me despiertan curiosidad y es términos como el estrés, la ansiedad, el optimismo, el Mm. pesimismo, todo este rollo, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué forma estoy predispuesto genéticamente? Es mucho más importante el entorno que la genética. Si yo creo que tengo una genética que no me gusta, ¿de qué manera influye mi entorno en eso? O viceversa. Pues mira, la clave es la reflexión. La reflexión personal, porque el autoconocimiento comporta una reflexión y una cuestión importantísima que es el pensamiento crítico. Si yo te hablara de un ejemplo mío, yo de pequeño pues recibí una religión, bueno, recibí una educación católica, recibí una serie de sesgos y esquemas mentales, tanto políticos como sociales, formas de convivencia, formas de comportamiento y un largo etcétera, ¿no? Si yo no voy rompiendo estos esquemas mentales que me han afectado relativamente, no sería capaz de conocerme a mí mismo. Continuaría con los mismos sesgos, por lo tanto hay un momento en el que dices, oye, cuidado, tengo que fijarme, había un tío muy bueno, Joe Spencer, que decía, si quieres cambiar alguno de tus pequeñas incompetencias, reflexiona sobre las circunstancias que tú generas en los demás, en lo que tú transmites. Esto es lo más importante. ¿Qué transmites? Yo como José Carlos, ¿qué te compro a ti? Tu forma de ser, tu forma de mirar, tu forma de expresarte, tu forma de opinar, las afinidades que podemos tener. Esto es lo que nos une, en definitiva. Y lo que nos une, ¿qué es? Muchas más cuestiones que no están relacionadas con nuestra forma de pensar. Por lo tanto, es muy importante lo que comentaba de autoconocerlos, ¿no? En este sentido. Entiendo por lo que dices que si genéticamente tengo algo que no me gusta, si estoy en el entorno adecuado, hay muchas posibilidades de que lo cambie a mi favor, ¿no? Y tanto. Si yo te preguntara, ¿tú crees que a los 90 años se puede cambiar o no? Yo te diría que sí. Naturalmente. Estamos aprendiendo constantemente en nuestra vida. Heráclito decía, solo permanece el cambio. Y es verdad, quiero decir, estamos constantemente en cambio. Fíjate, aún te voy a decir, yo que trato con personas con Alzheimer o cuidadores de Alzheimer, la persona que pierde toda actividad o propósito, objetivo en la vida, pierde la ilusión. Y perder la ilusión es lo peor que puede haber porque ya no tienes motivación para nada. La conducta te queda anulada. Y es terrible, porque siempre hay ilusiones. De hecho, yo tenía una vecina de 86 años que dominaba mucho más el PowerPoint que yo. Y que dominaba el teléfono móvil por sus nietos mejor que yo, el WhatsApp y todo esto me enseñaba a ella con 86 años. Por lo tanto, querer es poder y además hay que creer. Es importante. Tú fíjate, Javier, el otro día yo que soy muy consumidor de podcast, escuchaba Sí, a David Pozo, que es experto sí. en psicomorfología, y decía Mm, que había un ejemplo de dos personas que habían vivido 50 años juntas y la sí, tendencia de su cara había sí, sido la misma. Es decir, después de 50 años su cara, su morfología había tendido a parecerse. Pero digo, hasta este sí, extremo es tan importante el sí. entorno en el que estamos. Sí, sí, bueno, algunos te decían que sería cuestión de la epigenética, ¿no? Pero fíjate, y a ti te habrá pasado, te pasará. Yo estando con mi madre en casa, que estuvo 3 años con nosotros, con la Alzheimer y tal, yo me sentaba a ver la tele con ella y entonces me miraba en un momento determinado y decía, y yo estaba viendo la tele con la misma postura que mi padre y decía, eres igual que tu padre. O sea, incluso los gestos o la forma de reír la hemos heredado genéticamente, pero esto no significa que yo piense igual que mi padre. No sé si me explico.
perfectamente. Pues a eso voy. Y al final acabas pareciéndote. Hay coñas, ¿no? Hay aspectos de coña que dicen que los perros se parecen a los dueños o los dueños a los perros, ¿no? Por la convivencia. Y como dice aquella frase, así como soy un detractor de algunos refranes, otros decían que se pega todo menos la hermosura, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de cosas que nosotros nos absorbemos de los demás. Convives con una mujer, convives con una pareja, con un hombre, con quien sea, y tú absorbes cuestiones que son de la otra persona porque convives con ella. Y al final hay como una simbiosis, hay unos puntos de inflexión que hacen que hayas comprado, entre comillas, algunos caracteres o algunos aspectos de la otra persona, ¿no? Totalmente. Quiero abrir un tema en Sí, referencia, bueno, a la ansiedad. Tú que siempre has comentado mucho el tema de que estamos durante nuestro desarrollo desenredando conflictos. Entonces, claro, tú te metes en internet y hay un montón de remedios para todo, ¿no? Pero uy, claro, sí, más que remedio, habría que afrontar el origen, ¿no? Porque yo sí es cierto que claro, estoy harto de ver un montón de recomendaciones de uy, acciones sí, a favor de algo, pero el sí, conflicto origen siga sin resolver. Es decir, porque yo claro. haga yoga o porque yo medite todas las mañanas, no Eh, me sentiré mejor, pero no estoy afrontando realmente el conflicto que me genera este estado, ¿no? correcto, correcto. Eh, Vamos a ver, la primera frase que te voy a decir es querer es poder y además hay que creer. Es decir, para yo generar un cambio en mi comportamiento, tengo que admitir que ese comportamiento no está acorde, no es armónico con el entorno en el que tengo. Dos, si yo no puedo dominar la circunstancia, a mí se me genera estrés. Si yo conozco la circunstancia, reflexiono sobre ella y valoro aspectos positivos y negativos, seré capaz de enfrentarme a un cambio personal. Y para esto hay una cuestión que se llama el famoso anclaje emocional, ¿no? Anclaje positivo. Y yo te voy a poner un ejemplo que me sucedió en una formación. Estaba en una formación y había en este caso era una señora, en la cual me interrumpía constantemente en la formación, ¿no? Entonces yo, pues, muy sutil, que ya llevo unos kilómetros, decía, si no te importa, Margarita, pues cuando acabemos la formación te informo sobre este tema, ampliamos información y estaré encantado de comentártelo, ¿no? Al cabo de 5 minutos, Margarita vuelve a interrumpir. Digo, hombre, Margarita, si no te importa, a las 2, cuando acabemos, hablamos. Perfecto. Al cabo de 5 minutos, pues otra vez. ¿Qué pasaba con los compañeros del entorno? Pues miraban al cielo, soplaban. Me di cuenta de que no era solo conmigo que me quería interrumpir, sino que era algo que lo tenía ya de una forma interiorizada. A las 2 vino a verme y me dijo, Javier, quería hablar contigo. Ahí sí es verdad, Margarita, que querías que te ampliara la información. Dice, no, 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 Javier, lo que quería era hablar contigo porque me he dado cuenta de una cosa. Dice, ¿de qué? Digo, ¿de qué? Dice, pues de que interrumpo mucho. Digo, fantástico. Maravilloso, Margarita, maravilloso. Dice, maravilloso, ¿pero por qué? Digo, porque te has dado cuenta. Y no te pasa solo conmigo, ¿a qué no? Dice, no, en absoluto. Digo, fantástico. Pues ahora es el momento de que tú te has dado cuenta que puedes cambiar. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, claro, Javier, me dices, ¿cómo lo voy a hacer? Porque, claro, es la ansia que me corrompe por dentro, la ansiedad, ¿no? Digo, pues tan fácil como marcarte un anclaje emocional. Dice, ¿y eso qué es? Digo, mira, cada vez que venga a hablar alguien contigo, dices, te escucho. Y ese te escucho significa que no puedes abrir la boca hasta que acabe de hablar la persona que viene a conversar contigo. Es tan simple como esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de ser una incompetencia inconsciente a ser consciente. Y con la repetición del te escucho, resulta de que se convierte en una competencia inconsciente, ya te sale de forma natural interiorizada. Y es más, al cabo de 3 semanas hablé con ella y me comentó, Javier, fantástico, ¿qué ha pasado? Me han felicitado, ¿qué dices? Sí, porque me han dicho de que ahora escucho más, pero es que además no te lo pierdas. Ahora todos decimos te escucho. Digo, fantástico, ¿ves? Es como una gota de aceite, ¿no? Es simplemente querer cambiar y darte cuenta de que la circunstancia que tú generas no es positiva. Entonces Perdona por el entiendo rollo. que el primer paso es ser consciente de eso que me genera nerviosismo, estrés o de ese conflicto origen y a partir de Exacto. aquí sanarlo y dejar de poner remiendos, ¿no? Porque Ahí está. por mucho que me alimente bien, por mucho que haga deporte, por mucho que hable con la gente, que exteriorice lo que tenga que exteriorizar, si no resuelvo el conflicto origen, estaré poniendo parches, ¿no? Naturalmente. Mira, aquí hay una cuestión hay una cosa que siempre me ha reventado, entre comillas, que es cuando te dicen, yo soy así.
Y yo pregunto, ¿es justo de porque tú seas así hemos de aguantar todos? No es justo, por lo tanto, a mí el yo soy así no me vale, porque puedes ser una persona totalmente también flexible, puedes adaptarte a la situación. A mí el yo soy así no lo soporto, no es justo. Entonces, claro, nosotros vamos evolucionando a lo largo de la vida. Lo malo es no aprender de los errores, porque ¿cómo aprendemos en la vida? A base de equivocaciones. De hecho, siempre he dicho que la experiencia es la suma de nuestras equivocaciones, pero por contra, la experiencia te da un buen juicio en momentos determinados. Entonces, bueno, hemos de aprender constantemente de nuestras equivocaciones. Y es que, claro, el que no se equivoca va muy mal, ¿eh? Va muy mal, porque produce rechazo, porque lo que hace es transmitir soberbia o prepotencia. Y esto es la primera norma del rechazo, ¿no? Ujú. Luego, Javier, hay cierta dependencia a Sí, mantener ciertas cosas o ciertas cuestiones que te puede generar estrés, ansiedad. Y te pongo un ejemplo. Yo sí, estoy comprometido en hacer 2 viajes al año fuera de España y tengo sí. que conseguir dinero para hacer eso porque esa cuestión es ¿Mm? dependiente. Es decir, si yo no consigo hacer eso, me va a generar ¿Eh? ansiedad porque no llego. Entonces entro en una rueda de la rata ¿Eh? que al fin y al cabo tengo un objetivo, tengo un deseo que si no lo consigo me genera ansiedad, pero la trampa me la estoy haciendo yo mismo, ¿no? Claro. Mira, tanto tú como en esta apreciación que tú haces como en las empresas, el fin no justifica los medios. Son los medios que justifican el fin. Si tú haces correctamente tu trabajo, te marcas un proceso, un procedimiento, un método, un sistema, y eres constante y eres proactivo, haces acciones para las que las cosas sucedan, muy probablemente consigas el objetivo. Ahora, no te marques un objetivo inalcanzable porque ya es desmotivable, ya desde el inicio. Entonces tenemos que, no solo el que es importante, es mucho más importante el cómo. El cómo nos marcamos llegar a este objetivo y planificarnos bien. Aquí entraría la organización del tiempo, entraría el planificar, ¿no? Porque nosotros aquí, nuestra idiosincrasia es muy de poco planificar, ¿no? De lanzarnos al estrellato, somos improvisadores, improvisamos y tal. Pero lo importante es marcarte una planificación y ser coherente con tu objetivo y saber que tu objetivo inalcanzable es desmotivable. Y Javier, ¿cuáles crees que serían las claves, ¿no? ¿Cuáles son ¿Mm? para ti las 4 claves que nos hacen gestionar en nuestro día a día todo este estrés, toda esta ansiedad, todo este nerviosismo que nos puede acarrear el día a día y que al fin y al cabo en muchos momentos nos están limitando, ¿no? Porque Sí, entiendo que estarás de acuerdo conmigo en que en este tipo de momentos tomamos peores decisiones. hoy y tanto que sí. Fíjate, es curioso, pero hay una doctora en Estados Unidos que se llama Lupien, que hizo un ensayo eh, y un experimento que estuvo muy bien, que hizo como 1000 llamadas a mucha gente preguntando qué era el estrés, ¿no? Y el 80% más del 80% dijeron que era falta de tiempo. Yo dije, mentira, 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 y ella también, ¿eh? Dijimos, mentira, en absoluto. ¿Por qué? Porque un niño no tiene concepto del tiempo y una persona jubilada mayor tampoco lo tiene. Y tiene un estrés brutal. El niño porque es muy sensible, porque su cerebro es neuroplástico y es muy sensible a la epigenética, al entorno, a todo. Y la persona mayor está cerca de la muerte, está pensando más en la muerte que en otra cosa. De hecho, te ponía un ejemplo que era el de mi madre, que con 92 años iba a la cama, no quería dormir porque ella creía que a lo mejor no se iba a despertar. Se habían muerto sus amigos, de 2 hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es mentira, no es falta de tiempo. Lo que hay 4 puntos fundamentales que decía la doctora. El primero era la novedad o el cambio. Cuando hay un cambio. Y yo ponía el ejemplo últimamente del COVID, ¿no? Un cambio o una novedad que, bueno, nos descentra y esto nos produce estrés, ¿no? El segundo era la incerteza, el no saber qué va a pasar. Acuérdate cuando teníamos el COVID, que estábamos encerrados en casa y no había vacunas. Se hablaba de la vacuna, pero claro, no sabíamos cuándo iba a llegar, estábamos encerrados en casa y esto es una sensación de incerteza que produce un estrés brutal, ¿no? El tercero era la sensación de descontrol. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? De hecho, fíjate, a mí esta sensación de descontrol me llevó a tener un grado de ansiedad muy alto en el sentido de que tenía que, estando en casa, mi actividad había bajado al cero. ¿Qué hice? Buscar actividad.
mucha actividad mental para poder estar activo y no tener que estar pensando en nada, porque claro, lo único que hacía era elucubrar y, como bien decías, pesimistamente sobre el futuro, cosa que no es positivo. Y mientras invertí en tiempo en estudiar más, en leer más, en hacer webinars, etc. Y la cuarta era la amenaza para nuestra personalidad. Y está claro, que puedan dudar de nuestras competencias, de que puedan pensar mal de nosotros y de cómo nos estamos desarrollando. De hecho, fíjate que hice un artículo en el cual decía que nos contratan por nuestras competencias y nos despiden por cómo somos. No sé si estarás de acuerdo con esto, pero claro, si tú no sumas en un equipo, si tú vas solo a la tuya, si no sabes compartir ni generar conocimiento en los demás, cuidado. Entonces, claro, yo creo que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué dice la doctora? Busquemos un plan B. Toda novedad o cambio comporta también oportunidades, ¿no? Y comporta también un cambio mental a la hora de acometer conflictos o problemas del entorno. El segundo, la sensación de incerteza. Cuanta más información tengamos, mucho mejor. Y no me dirás que no, que actualmente la información no es poder. El poder de la información radica en la velocidad. Yo quiero ahora algo, miro internet y lo tengo. Es así. El tema del descontrol, si yo estoy organizado, sé lo que tengo que hacer y no me pongo 5 tareas en 5 minutos, seguro que no lo voy a conseguir. El problema de la organización del tiempo es que el tiempo yo no lo puedo ni ampliar ni reducir. Y yo tengo que saber qué actividades puedo hacer en este tiempo determinado. Si me pongo 7 actividades para hacer por la mañana en Barcelona, no consigo más de 2. Y ya me está generando un estrés brutal. Por lo tanto, soy yo el que tiene que controlar el tiempo. Y el tercero, la amenaza de la personalidad, viene precisamente por no conocerlos, por la falta de autoconocimiento en este sentido. Perdona, ¿eh? Yo quería, Javier, si Sí, puede ser que te extendiera un poco en la última, sí. porque con las redes sociales, Mm, más que nunca, estamos en tela de juicio, en el sentido de que es muy fácil exponerse públicamente, ¿no? Entonces, sí. con esto de amenazar contra nuestra personalidad o de alguna otra manera intentar sustentar la imagen que tú tienes de ti mismo Mm. en base a lo que los demás perciben de ti. Yo Oh, tengo un autoconcepto en base a lo que yo percibo de mí, pero luego sí. tengo la percepción que los demás, cómo me ven los demás. Claro, claro. Es que una cosa es cómo te ves y otra cómo te ven. Efectivamente. Entonces, claro, es muy importante el feedback en este sentido. El feedback en el sentido de decir, y yo expongo, yo solo estoy en LinkedIn y lo que hago es cada martes y jueves, bueno, el martes ya sabes que hago un artículo y los viernes hago jazz, ¿no? O pongo algo de jazz. No me prodigo cada día, porque creo que es mucho mejor la teoría de la persuasión, que es generar curiosidad, en el sentido de decir, no seas excesivamente prolífico, porque también detrás de cada artículo hay tiempo, y hay preparación, y hay conocimiento, y hay información. Entonces, hazlo bien, hazlo correctamente. Me acaba de llegar a la cabeza lo que acabas de decir, porque fíjate, me acuerdo hace unos años me llamaron de una empresa para decirme, Javier, te hemos llamado porque queremos ser más competitivos. Digo, perdona, hemos de ser más competitivos. Digo, mira, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? No. Digo, preocúpate de ser competente, no competitivo. Si tú eres competente, ya vendrá otro a imitarte a ti y no tendrás que preocuparte de los demás. Si tú eres competitivo, competitivo es una palabra desde mi punto de vista un tanto negativa, de percepción negativa, porque me habla de lucha, me habla de imitación, me habla de querer ser otro. No, si tú eres competente desde una serie de parámetros como son la ética, como son la profesionalidad, como son el conocimiento del producto, etcétera, etcétera, estate tranquilo, no te ocupes, no te preocupes, ocúpate. Esto es lo importante. Por lo tanto, hemos de crecer constantemente como personas y nos hemos de dar cuenta de que muchas veces nuestras reacciones temperamentales producen situaciones tensas, ¿no? Entonces hemos de darnos cuenta de esto. De hecho, tú te das cuenta cuando convives con una pareja, con una persona que haces algo que a ella le puede molestar o que tensas la situación. Coño, pues no. Lo que hay Sí, que hacer es mejorarla. y siempre el punto de partida es ser consciente. Ahí está.
Está, es verdad, y no es fácil, porque fíjate, había un tío muy bueno, un neurólogo que se llama Rómulo Romo, que dice que todo acto consciente es inconscientemente elaborado por nuestro cerebro. ¿Cómo te quedas? Porque ¿qué nos domina a nosotros? El inconsciente. Luego, claro, hay una señal perceptiva a la cual nosotros le captamos atención y decimos, ey, cuidado, que por aquí no vamos bien, ¿eh? Porque a lo mejor inconscientemente puede resultar para ti solo, pero no para la persona con la que convives o para el equipo en el que estás trabajando o para la empresa donde estás tú ejerciendo tus labores, ¿no? Entonces, Y, es importante tomar conciencia. y Javier, ¿cuál crees tú que es la clave para mantener el equilibrio en el presente, ¿no? Porque vivimos en la actualidad conceptualizando la ansiedad en que la mente va más rápida que la vida, ¿no? O sea, vivo en el Pues deseo sí, constante. ¿Cuál crees tú como psicólogo que llevas muchísimos años sí, dándole vuelta a este tema? ¿Qué sí, crees, sobre todo para los jóvenes, que al fin y al cabo cada vez nos estamos sí, interesando más por este tema? Todos sí, queremos lo mismo, que sentirnos bien, ese camino de la realización, tener la sí, tranquilidad que cada uno busca. ¿Cuál sí. crees tú que es la clave para todo esto? Para mí hay dos cuestiones importantes. Una, el autoconocimiento, y la segunda es el sentido del humor, saber reírte de ti mismo. Y además tienes que provocar también momentos de descontrol, de disfrute, de desequilibrio, porque el equilibrio no existe. El equilibrio es una causa del desequilibrio. Cuando nosotros todos tenemos momentos de microdepres, no digo depres, microdepres, momentos de estados de ánimo tristes, pero también tenemos estados de ánimo alegres, con los cuales tenemos que disfrutar. Por lo tanto, el equilibrio viene dado del desequilibrio. No se puede estar perfectamente regular ni ser consciente en tu estado de ánimo porque estamos bombardeados por todo el entorno. Y la vida es una carrera de obstáculos. Y hemos de estar preparados para cualquier tipo de obstáculo, que no lo estamos. Pero cuanto más nos autoconozcamos nosotros, cuanto más seguros sepamos quiénes somos, podemos reaccionar mejor delante de las adversidades. Sí, totalmente. Me quedo con el autoconocimiento y con el sentido del humor, que, Sí, que yo creo que son dos cosas que te suman, ¿no? hoy tanto. Sin sentido del humor, los otros sentidos pierden toda importancia. Fíjate lo que te digo. Y Javier, la segunda y última sección que nos Sí, encanta en Avance Consciente, donde, bueno, la llamamos papel y boli, que de alguna sí. otra forma son conceptos que los llamamos para siempre. Y la primera pregunta que hacemos a todos los invitados es, Javier, ¿qué le recomendarías tú a tu yo de hace 15 o 20 años? Mira, después de la pandemia, la actividad, la curiosidad. La curiosidad que yo tengo, yo siempre digo que la curiosidad es la antesala del conocimiento. Cuando yo voy, por ejemplo, a hacer un artículo, yo me lo preparo, leo tesis, tengo miles de libros, intento profundizar, saber por qué. Esta actividad a mí me da una satisfacción brutal, porque estoy, a la parte que estoy disfrutando, estoy aprendiendo y además sacando conceptos. Por lo tanto, para mí la actividad cerebral es muy importante a todos los niveles para seguir aprendiendo, porque, como decía Aristóteles, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Y es verdad, nunca te acabas el conocimiento. Hay tanto que nunca te lo acabas. Sí, hay quien dice que aprender es como nadar contracorriente, ¿no? Cuando dejas de Eh, hacerlo, retrocedes. sí, sí, porque la duda está en nosotros. Es decir, tienes que compensar las dudas con diferentes conceptos y criterios. Y esto te da una visión amplia y lo que hace es dotarte de más tolerancia y más flexibilidad mental. Dudar. Esto es la base del pensamiento crítico, ¿no? Javier, en uno de tus peores momentos, ¿qué fue lo que más te ayudó? Eh, por un lado fue el amor de mis hijos, porque yo perdí a mi esposa en el 2010 de un ictus, salía a las 8 de la mañana y a las 10 ya no estaba con nosotros, y eso fue muy duro. Imagínate, claro, te hablo del 2010 con dos hijos, y fue muy duro. Bueno, pues claro, yo hubiera podido decir, oye, caigo en la depresión y no hago nada. No, 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 en absoluto. Lo que hice fue centrarme en la actividad también, en el trabajo, en pasar más tiempo con mis hijos para poder ayudarles emocionalmente y sobre todo el quitarle ceros al asunto, ¿no? De hecho, fíjate que incluso yo me acuerdo que les dije, mira, mamá lo ha hecho tan bien que los ha dejado. Porque tú imagínate que hubiera vivido en una silla de ruedas o en coma constantemente.
hubiera sido un verdadero problema. ¿Es así o no? Muchas veces hemos de positivizar aspectos muy negativos de nuestra vida, aspectos de los obstáculos que nos da la vida. Por lo tanto, creo que hemos de activarnos para darle cara a los obstáculos de la vida, ¿no? Y esto te produce una satisfacción importante y además te sube la autoestima, naturalmente, cuando vas superando estos obstáculos, ¿no? Y esto te ayuda mucho a pisar un poco más fuerte, ¿no? A ser un poco más seguro, en definitiva. Qué importante eso que dicen, ¿no? Porque no seríamos quienes somos si no hubiésemos vivido todo lo que hemos vivido, ¿no? Ahí está. Tengas 19, 29, 49 o 69 años. Y tanto. Chavales de 16, 17 años, con traumas, con problemas, con... Bueno, imagínate tú, ¿no? Lo que pasa es que la reacción de cada uno también dependerá de nuestro perfil psicológico, ¿no? Efectivamente. Javier, para terminar, 2 hábitos. Te pedimos 2 hábitos que te ayuden en tu día a día y que te hagan más consciente. El primero es la música. Sabes que el jazz me El encanta jazz. y sí, yo estudio y trabajo con música. Hay momentos que tengo concentración y me la quito, ¿eh? La música. Y luego la lectura y la escritura, porque para mí es mi hobby, ¿no? En este sentido. A veces leo una frase y digo, qué increíble este tío que en una frase ha simplificado 2 páginas enteras, ¿no? Es fantástico esto. Y luego también estaría el placer de comer. Que Eso por algunos no bandera, ¿no? tenemos. Sí, 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 porque a mí la mejor hora del día es la hora de la comida, ¿sabes? Precisamente hoy mi hijo me ha hecho unos espaguetis buenísimos, con verduras, buenísimos. Pero bueno, son los pequeños placeres de la vida, porque la vida son pequeños detalles, ¿eh? No te lo pierdas, quiero decir. Y el saber disfrutar de estos pequeños detalles, que además no cuestan un duro como aquel que dice, te dan una satisfacción doble. Es como cuando te salía de pequeño los famosos cromos dobles, ¿sabes? De las colecciones, que decían, oh, me ha salido un doble, ¿no? Pues exacto, fantástico. Pues Javier, para finalizar el capítulo, me quedo con Sí, algo que me ha llamado la atención, es lo de sí, positivizar lo sí, negativo, y más tú que has sí, puesto el ejemplo de que, bueno, que se murió tu mujer después de llevar sí, bastante años juntos. También me contaste cómo tuviste que animar a tu hijo para seguir claro, adelante. Y yo creo que exacto. hay que sacarlo un poquito a relucir, porque son este tipo de situaciones o de acontecimientos los que quizás nos hacen fuertes, ¿no? Sí, así es. Lo que no te mata, te fortalece, dicen, ¿no? Y es así, es así. Ahora, eso no quita que hay momentos que de microdepre, como te comentaba, ¿no? Que es normal. Pero hay que superarlos. El estado de ánimo, si eres consciente de tu estado de ánimo, dices, no puede ser. Y entonces dices, tengo el estado de ánimo bajo. Pues, oye, me compro unas croquetas magníficas y se me pasa. Como aquel que dice, cualquier excusa es buena. Pues Javier, un millón Bueno, de gracias por compartir con nosotros tantos años de conocimiento. Hemos tenido el reto de comprimirlo en media hora y creo que lo hemos sí, conseguido, y lo vamos a llevar en nuestro bolsillo para siempre. perfecto. Pues muchísimas gracias a ti, José Carlos. Un Un placer. abrazo. Un abrazo muy fuerte.